todavía queda en mitad de tabla respecto a los otros países que fueron analizados de América Latina. En Argentina, la proporción de jóvenes entre 19 y 24 años que tiene el secundario completo creció 12,7 puntos entre 2014 y 2024. Como les decía, está en mitad de tabla de América Latina. Primero está Perú, segundo está Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, por un porcentaje muy chiquito en el sexto lugar, Paraguay, México y Uruguay son los que completan esta lista. Estamos comunicados con Federico Del Carpio, él es coordinador de políticas educativas de Argentinos por la Educación, para hablar un poco acerca de estos porcentajes, de estos números y para entender exactamente dónde estamos parados, porque si bien el número creció y es muy positivo, que Argentina haya alcanzado un 75% de chicos que terminan el secundario, todavía la sensación es que falta. ¿Cómo está, Federico? Acá Eleonora, toda la mesa de No Somos Nadie, te saludamos. ¿Qué tal, Eleonora de equipo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Por favor, contanos qué balance haces primero al tener en tu cabeza todo este informe completo que acabamos de mencionar. Bueno, estos datos que mencionabas salen del informe que publicamos hoy desde Argentinos por la Educación, que es sobre la terminalidad de la secundaria en toda América Latina. Ajá. Y lo que analizamos fueron las encuestas permanentes de hogares, que acá tenemos la EPH, que es bien conocida. Bueno, analizamos las encuestas de cada uno de estos países, que son 9 los que analizamos. Y como bien decías al principio, me parece que lo primero que hay que decir es que esto es una buena noticia. Ha crecido muchísimo la proporción de jóvenes entre 19 y 24 años que completan su educación secundaria. No estamos diciendo los chicos que lo terminan a la edad que uno esperaría o quisiera que terminaran a los 18 años, pero sí que a lo largo de los años siguientes empiezan a terminarlo aquellos que no lo habían terminado. Y esto va creciendo en los últimos años y, como bien también mencionabas, es una tendencia que se ve en toda Latinoamérica. Argentina está en el quinto lugar, pero con muy buenas muestras de un proceso en crecimiento. Ahora, desglosemos ese porcentaje que termina el secundario. ¿Cómo son esos chicos que terminan el secundario y cómo son esos chicos que a lo mejor no pueden terminarlo? Bueno, claramente lo que está detrás de esto son distintos desafíos que podemos mencionar a partir de estos datos que nos hablan de distintos tipos de brechas. Por un lado tenemos la brecha de nivel socioeconómico, que es bastante fuerte. Digo, mientras que los chicos de los niveles socioeconómicos más ricos termina el 92% la secundaria, en los niveles más pobres apenas el 60% la termina. Entonces ahí Claro. tenemos una diferencia de un poco más de 30 puntos que es bastante grande y habla de, creo que, grandes desafíos. Hay otros países como Chile o Perú que están en niveles más altos que nosotros en terminalidad, que encima la brecha es más chica. Entonces me parece que nos queda un gran camino por recorrer. Y la otra brecha también interesante para analizar siempre, me parece que es la brecha de género. Acá es una brecha en donde están mejor las mujeres que los varones, ¿no? El 78% de las mujeres completa la secundaria, mientras que si miramos los varones es el 70%, una diferencia de un poquito más de 8 puntos, que también habla de desafíos que tenemos por delante. Hablemos un poco de estas dos brechas, empezando por la socioeconómica. ¿Qué medidas tomaron en aquellos países donde la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen y que eso les garantiza poder terminar el secundario a aquellos que más tienen? ¿Qué políticas implementan para que esa brecha sea más chica y que nosotros podríamos implementar para poder acercarnos a esos números? Bueno, el informe particularmente no analiza las causas ni políticas específicas de los países. Lo que podemos sí entender, digo, que esto no tiene una única causa, ni de solución, ni de lo que lo ha generado. Sí podemos pensar, digo, para hacer muy sintéticamente un recorrido breve histórico, que la secundaria, tal como fue pensada o creada hace mucho tiempo, no fue pensada para que la hagan todos, como hoy tenemos esta posibilidad. Entonces, parte del desafío de lo que se tarda en lograr que un país tenga todos sus jóvenes o adolescentes terminando ese nivel, tiene que ver con esa matriz en la cual nació como un nivel elitista, ¿no? No estaba pensado para que todos lo hagan. Y así como desde la ley 1420 hasta que se finalizó la escuela primaria, se tardó un montón para que esté universalizada como está hoy, que la terminan todos, bueno,
completar el nivel secundario también va a llevar tiempo a todos los países. Entonces también tiene que ver algo con la matriz histórica fundacional del nivel secundario. Claro. Pero lo que sí es interesante, o es la otra cara de la moneda, es que más allá de la terminalidad es cómo aseguramos que quienes terminan efectivamente aprendan lo que tienen que aprender, ¿no? Por lo tanto, asegurarnos que todos terminen, que todos lleguen a completar ese nivel, pero que además aprendan lo que tienen que aprender. Me parece que ahí están los dos grandes temas que hay que pensar hacia adelante. Claro, estamos hablando de cantidad de chicos que terminan, no estábamos hablando de la calidad, ¿no? Eso mismo iba a preguntar, si efectivamente, si bien aumenta la gente que termina el secundario, los contenidos que se requieren para terminarlo, uno, ¿son los mismos que hace algunos años? ¿Cambiaron? ¿Son más o menos? Y en segundo lugar, justamente, ¿cómo se puede probar efectivamente que esa persona los aprendió con H, en este caso, ¿no? Que los adquirió esos conocimientos? Pues no es tan sencillo. Lo mismo que hay distintas instancias hoy en día, por ejemplo, en el secundario, en vez de la materia previa, ¿no? Que es un contenido que me llevo, que no me llevo. ¿Cómo cambió eso también con el paso del tiempo? Bueno, con respecto a los contenidos concretamente, es cierto, han cambiado mucho los contenidos y está muy bien que cambien, digo, porque la sociedad cambia y las necesidades sociales o los conocimientos socialmente valorados van cambiando a lo largo del tiempo, y está bien que la escuela y quienes se encargan del diseño de las políticas y los contenidos en sí también vayan pensando en cómo eso puede ir cambiando. Entonces, por un lado podemos decir, está bien que vayan cambiando. ¿Y cómo se miden? Bueno, en general con las pruebas estandarizadas. Nosotros en Argentina tenemos las pruebas Aprender, ya hace bastantes años, que miden, por ejemplo, cuánto sabe un chico en lengua y en matemática. Por supuesto son nacionales y eso nos ayuda para comparar provincias, no para comparar países. Para eso están otras pruebas estandarizadas, como las pruebas PISA, que son más conocidas, que se evalúan a un montón de países, sobre todo desarrollados, y otros países como la Argentina, que está asociado para participar de eso. Y ahí se pueden ver ciertas habilidades en lengua, en matemática y en ciencia. Lo importante, por supuesto, es ver la comparabilidad a lo largo en un país por ahí, a lo largo de los años, con esas mismas pruebas. Pero algo interesante que hemos hecho desde Argentinos por la Educación, y yendo a esta medición concreta, o el desafío del aprendizaje, tiene que ver con que analizamos de 100 chicos que entran a primer grado un año determinado, ¿cuántos logran llegar a ese último año de la secundaria sin haber abandonado la secundaria, sin haber abandonado en algún momento el nivel educativo, sin haber repetido ningún año y con conocimientos satisfactorios al menos en lengua y en matemática, que son los que miden las pruebas Aprender? Bueno, de cada 100 que inician la primaria, solo 10 llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado y con los conocimientos satisfactorios en lengua y matemática. Entonces, como verán, es un número muy desafiante, sí, tal cual, que requiere un montón de cuestiones para su abordaje. Uno fundamental tiene que ver con cómo hacemos para seguir esa trayectoria de un alumno que por distintas razones decide abandonar, ¿no? Ese es el primer punto. Bueno, hoy el informe muestra que cada vez menos están en ese proceso de abandono, o por lo menos de no finalización. Pero hay sí acá una necesidad importante de los sistemas educativos, y Argentina tiene una cuenta pendiente en cómo hacemos para seguir y conocer cómo es la trayectoria y evitar que un chico abandone. Esto es lo que se utiliza en los sistemas de información y de gestión educativa, donde Argentina todavía tiene algunas tareas pendientes por hacer para poder lograr analizar esa trayectoria con precisión. Federico, ¿esto se contradice un poco con otro informe que habían desarrollado ustedes en cuanto al ausentismo, que alarmaba la cantidad de chicos que faltaban a la escuela, pero en contraposición después nos encontramos con este número? No, para nada lo contradice. Al contrario, me parece que refuerza esto mismo último que les decía. La capacidad de un sistema educativo de poder seguir la trayectoria educativa, ahí está justamente su parte más floja. En su escolaridad común, muchos de los sistemas educativos provinciales se enteran de la ausencia intermitente por ahí de un alumno mucho tiempo después, en el mejor de los casos cuando tienen un sistema de alerta temprana cada 3 meses, o algunos se enteran a fin de año que tuvo muchas inasistencias, y son alumnos que tal vez a partir de muchas inasistencias puede ser que terminen repitiendo de año por un lado, o abandonando en otros momentos. Acá en este informe lo que estamos viendo son chicos, o jóvenes mejor dicho, que por ahí abandonaron, pero después, a partir de algún programa o de otra acción estatal,
retomaron esos estudios y lograron terminar y obtener su título secundario. Entonces, no se contraponen, me parece que No, tal habla cual. muy bien de un sistema educativo que le importa que sus chicos se egresen, pero que todavía tiene desafíos para que lo hagan como a todos nos gustaría que lo hicieran. Claro, por eso hablamos de jóvenes entre 19 y 24 años, ¿no? ¿Hay Exactamente, exactamente. Se trata justamente de ver a aquellos que tal vez no lograron hacer la escolaridad Claro. en el tiempo teórico esperado, es decir, a los 18 años, pero que igual también lograron obtener su título de secundario. Hay una reflexión que está inmersa en este informe que dice que lo que más condiciona a los chicos no son las ganas ni la capacidad o el mérito, sino las oportunidades disponibles de origen, estableciendo un poco esta brecha que hablábamos al principio, de que los chicos no van a la escuela porque no tienen ganas en gran medida, sino por el contexto socioeconómico en el que están inmersos. Entonces me preguntaba ¿cómo se puede quebrar esa brecha entendiendo que para ellos poder modificar ese contexto socioeconómico en el que crecieron, necesitan de esa educación para poder acceder a otro tipo de empleos? Sí, sin duda lo necesitan y lo vemos sin intención de ser repetitivo en esta brecha que hablamos del nivel socioeconómico, ¿no? Cuando los chicos o los jóvenes más vulnerables terminan en una proporción mucho más baja que aquellos sectores acomodados o con ciertas posibilidades. Entonces, ¿cómo se hace desde la política? Y bueno, hay un montón de medidas para poder actuar y otra vez, ninguna es la varita mágica, ninguna por sí sola va a lograr cambiar esta situación, pero sí me parece que hay que pensar un conjunto, una batería de políticas distintas. Digo, puede ser un programa de becas si el problema es una situación particularmente económica de una familia, tal vez un programa de acompañamiento a las trayectorias para aquellos que tienen dificultades, que siguen yendo a la escuela y que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Poner más equipos psicopedagógicos en las escuelas que ayuden a esos chicos que por ahí tienen dificultades. Digo, se pueden pensar un montón. Lo que sí me parece que acá, digo, pensándolo ya como quien puede hacer una política, digo, hay que tener como un diagnóstico muy claro, ¿no? Acá estamos hablando generalidades, pero en cada jurisdicción, en cada distrito, hay que tener un diagnóstico preciso de qué sucede en esa comunidad educativa particularmente. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Federico del Carpio, coordinador de políticas educativas de Argentinos por la Educación.